Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial y hoy estoy emocionado de hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, Kerem Bürsin y la serie Asteriscos en Calcam Asterisco, o como la conocemos aquí, Asterisco Lofi sin de Asterisco, y por supuesto, la ineludible Ander Cel. Sí, ya lo adivinaron. Hoy vamos a sumergirnos en un poco de chisme bueno, analizar la relación que se forjó en pantalla y que, como todos sabemos, trascendió a la vida real. Vamos a hablar de la serie, del fenómeno, del impacto, de los rumores, y por supuesto, de lo que creemos que hay en la mente de Kerem Bürsin cuando pensamos en Ander Cel y Asterisco Lofi sin de Asterisco, que para ser sinceros, es algo que nos hemos preguntado todos. Así que si eres fanático de la serie, si te emocionaste con el romance de Eda y Serkan, si sigues la actualidad de Kerem y Ande, o simplemente tienes curiosidad, te invito a que te quedes. Este vídeo está hecho para ti. Y por supuesto, antes de que empecemos a desgranar todo esto, no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ayúdame a crecer, que ya sabes que esto lo hago con mucho cariño para ustedes. Bueno, ¿listos para empezar? Vamos allá. Asterisco Lofi sin de Asterisco fue un bombazo. No hay otra forma de decirlo. La química entre Kerem Bürsin y Ander Cel era palpable, era explosiva. La serie, con su argumento de cuento de hadas moderno, enganchó a la audiencia desde el primer capítulo. Eda, una joven estudiante de arquitectura que pierde su beca, y Serkan, un exitoso arquitecto, se ven obligados a fingir una relación para el beneficio de ambos. Pero, como era de esperar, la farsa se convierte en algo real, y el amor florece entre ellos. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y rápidamente se extendió a otros países, incluyendo, por supuesto, España y Latinoamérica, donde conquistó a miles de seguidores. La historia, con sus altibajos, sus momentos cómicos y sus dramáticos giros, cautivó al público. Y por supuesto, la pareja protagonista, Kerem y Ande, se convirtieron en ídolos. Pero lo que hizo que Asterisco Lofi sin de Asterisco fuera aún más especial fue, sin duda, la química entre sus protagonistas. Desde el primer momento, la conexión entre Kerem y Ande fue evidente. Se miraban, se reían, se apoyaban. La intensidad de sus escenas románticas era tal que el público no tardó en especular sobre la posibilidad de que su relación fuera más allá de la pantalla. Y, como sabemos, no se equivocaron. El romance entre Kerem Bürsin y Ander Cel fue un regalo para los fans de la serie. La noticia de su relación, confirmada después de meses de rumores, emocionó a todo el mundo. Verlos juntos fuera del set confirmaba que la magia que veíamos en la pantalla era real. Compartían viajes, cenas, momentos cotidianos. Y era evidente que estaban enamorados. La relación de Kerem y Ande se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans seguían cada paso de la pareja, celebrando sus logros y sintiendo con ellos sus momentos difíciles. Era una relación que generaba mucha expectación, mucha atención, y por supuesto, mucho cariño. Ahora bien, ¿qué hay en la mente de Kerem Bürsin cuando piensa en Ander Cel y Asterisco Lofi sin de Asterisco? Es una pregunta que creo todos nos hemos hecho. Aunque solo podemos especular, basándonos en lo que hemos visto, leído y escuchado, podemos hacernos una idea. Creo que, en primer lugar, Kerem recordará con cariño la serie. Asterisco Lofi sin de Asterisco fue un gran éxito, un trampolín para su carrera. Probablemente recuerde los rodajes, el ambiente en el set, el trabajo duro y la satisfacción de crear algo que conectó con tanta gente. Y seguramente recuerde los momentos en los que se enamoró. Es probable que Kerem sienta nostalgia por la serie. Seguro que la recuerda con un sentimiento de alegría y agradecimiento. Asterisco Lofi sin de Asterisco le brindó la oportunidad de demostrar su talento, de conocer a personas increíbles y de vivir una experiencia inolvidable. Y por supuesto, le permitió conocer a Ande. Y hablando de Ande, ¿qué pensará Kerem cuando la recuerda? Creo que la recordará con cariño y respeto. A pesar de su ruptura, es evidente que compartieron una conexión muy especial. Fue una relación significativa, que marcó un antes y un después en sus vidas. Es posible que Kerem sienta tristeza por la ruptura. Es algo normal. Cuando una relación termina, es inevitable sentir dolor, aunque haya sido una decisión mutua.
Pero también creo que con el tiempo, ese sentimiento se transforma en recuerdo, en agradecimiento. Es importante recordar que a pesar de la ruptura, Kerem y Hande han demostrado profesionalidad y madurez. Siguen sus carreras, cada uno por su lado, pero siempre con respeto mutuo. No han habido polémicas ni declaraciones hirientes. Y eso es de agradecer. En definitiva, cuando Kerem Bürsin piensa en Andercel y Lofy sin de asterisco. Creo que recuerda una etapa muy importante de su vida. Un momento lleno de éxitos profesionales, de amor, de felicidad. Una etapa que lo marcó para siempre. Una etapa que estoy seguro atesora en su memoria. La serie, el éxito, el amor. Todo ello forma parte de su historia personal. Y aunque el romance haya terminado, el cariño, el respeto y los buenos recuerdos, estoy segura, perduran. Y para concluir, recordemos que todo esto es en gran medida una especulación, una interpretación basada en lo que hemos visto y escuchado. Pero al final, todos tenemos derecho a imaginar, a soñar, a sentir. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Hemos repasado el fenómeno Lofy sin de la relación entre Kerem y Hande y por supuesto, hemos intentado meternos en la mente de Kerem. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, no duden en dejarme un comentario abajo diciéndome qué les pareció, qué más les gustaría que analizara, o simplemente compartiendo sus propias opiniones. Me encanta leerlos. Gracias por ver el vídeo. No se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Hola de nuevo, amantes de las series turcas y del buen chisme. Como les prometí, hoy vamos a profundizar un poco más en el universo de Lofy sin de Kerem Bürsin, Andercel y todo lo que rodeó este fenómeno. Prepárense para un análisis más detallado, porque vamos a desmenuzar cada capa de esta historia, desde el casting hasta el impacto cultural. El casting, la magia de la selección Uno de los secretos del éxito de Lofy sin de fue, sin duda, el casting. Los productores supieron ver la chispa, la química, la conexión que se necesitaba para crear una pareja icónica. Y por supuesto, acertaron de lleno con Kerem Bürsin y Andercel. Kerem, con su carisma, su atractivo y su talento interpretativo, encarnó a la perfección el papel de Serkan Bolat, el arquitecto exitoso con una coraza exterior, pero con un corazón que anhela amor y conexión. Su mirada, su sonrisa, la forma en que transmitía las emociones, todo ello conquistó al público. Hande, por su parte, brilló como Eda Yildiz, la joven luchadora, soñadora, con una personalidad arrolladora que no se rinde ante la adversidad. Su dulzura, su ingenio, su capacidad para conectar con el público, la convirtieron en un personaje entrañable y querido. Pero no solo la elección de los protagonistas fue crucial. El elenco de apoyo también jugó un papel fundamental. Los amigos de Eda, los compañeros de trabajo de Serkan, todos aportaron su granito de arena para enriquecer la trama y crear un universo creíble y atractivo. La química entre todo el elenco era palpable, lo que se tradujo en una experiencia visual más gratificante para el espectador. El éxito arrollador, un fenómeno global Lofy sin de no solo triunfó en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. La serie fue exportada a numerosos países, donde cosechó un éxito similar. España, Latinoamérica, Italia, Grecia. La historia de Eda y Serkan cautivó a audiencias de diferentes culturas y edades. ¿Qué explica este éxito arrollador? La respuesta es multifacética. En primer lugar, la historia, con su argumento de cuento de hadas moderno, es atractiva y universal. El amor, la lucha por los sueños, la superación de obstáculos, son temas con los que el público se puede identificar. En segundo lugar, la calidad de la producción es indudable. La serie cuenta con una excelente fotografía, una cuidada ambientación y una banda sonora que acompaña a la perfección las emociones de la historia. En tercer lugar, la química entre los protagonistas, como ya hemos mencionado, es un factor clave. La conexión entre Kerem y Hande era tan evidente que el público se enamoró de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y por último, el impacto de las redes sociales fue fundamental. Los fans crearon comunidades, compartieron imágenes, vídeos, teorías, lo que ayudó a difundir la serie y a mantener el interés del público.
Asterisco asterisco la relación en la vida real, el sueño hecho realidad asterisco asterisco. Como todos sabemos, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel trascendió la pantalla. Los rumores de una posible relación comenzaron a circular durante la emisión de la serie, y las fotos y vídeos de los actores juntos fuera del set solo avivaron las especulaciones. Finalmente la confirmación de la relación fue un regalo para los fans. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos en la vida real, confirmaba que la magia que veíamos en la pantalla era auténtica. La relación de Kerem y Hande fue un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans seguían cada paso de la pareja, celebrando sus logros, compartiendo sus momentos de felicidad. Era una relación que generaba mucha expectación, mucha atención, y por supuesto, mucho cariño. Compartían viajes, cenas, momentos cotidianos. Se apoyaban en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales. Era evidente que estaban enamorados y que su relación era genuina. Asterisco asterisco el fin del romance, un nuevo capítulo asterisco asterisco. Como suele suceder en la vida, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel llegó a su fin. La noticia de la ruptura entristeció a muchos fans, que habían soñado con ver a la pareja junta para siempre. Sin embargo, tanto Kerem como Hande demostraron madurez y profesionalismo al afrontar la situación. Aunque la ruptura fue noticia, ambos han mantenido una actitud respetuosa y discreta. Han seguido con sus carreras, cada uno por su lado, sin generar polémicas ni declaraciones hirientes. Esta actitud es digna de elogio, ya que demuestra que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura, especialmente cuando se trata de dos figuras públicas. Asterisco asterisco, ¿qué hay en la mente de Kerem? Un análisis más profundo asterisco asterisco. Ahora, volviendo a la pregunta central de este vídeo, ¿qué hay en la mente de Kerem Bürsin cuando piensa en Hande Erçel y asterisco Lofi sin deer asterisco? Intentemos analizarlo desde una perspectiva más profunda. En primer lugar, es probable que Kerem recuerde la serie con orgullo y gratitud. Asterisco Lofi sin deer asterisco fue un punto de inflexión en su carrera, un trampolín que lo catapultó a la fama internacional. Seguramente recordará el arduo trabajo, las largas jornadas de rodaje, la dedicación de todo el equipo. También es probable que recuerde la serie con cariño, por la experiencia única que le brindó, por la oportunidad de conectar con el público, por la satisfacción de crear algo que tocó el corazón de tanta gente. Y por supuesto, es inevitable que recuerde a Hande Erçel. La recordará con cariño, respeto y quizás con un poco de nostalgia. Compartieron una conexión especial, una relación que dejó una huella en sus vidas. Es posible que sienta tristeza por la ruptura, pero también creo que con el tiempo, ese sentimiento se transformará en recuerdos, en aprendizaje, en agradecimiento por el tiempo compartido. Kerem es un actor profesional, talentoso y maduro. Seguramente ha aprendido mucho de esta experiencia, tanto a nivel personal como profesional. Y estoy segura ha sabido gestionar la situación con inteligencia y respeto. Asterisco asterisco el impacto cultural, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Asterisco Lofi sin deer asterisco no solo fue una serie exitosa, sino que también tuvo un impacto cultural significativo. La serie popularizó la cultura turca en muchos países, mostrando la belleza de sus paisajes, la riqueza de su gastronomía, la calidez de su gente. Además, la serie generó un interés creciente por las series turcas en general, abriendo las puertas a nuevas producciones y a nuevos talentos. El éxito de asterisco Lofi sin deer asterisco también impulsó la moda y las tendencias. El estilo de Eda, con sus looks frescos y coloridos, se convirtió en una inspiración para muchas mujeres. La serie también generó un aumento en el turismo a Turquía, ya que muchos fans querían visitar los lugares donde se rodó la serie. Asterisco asterisco el legado de asterisco Lofi sin deer asterisco asterisco asterisco. En definitiva, asterisco Lofi sin deer asterisco dejó un legado duradero. Es una serie que será recordada por su romántica historia, por la química de sus protagonistas, por su impacto cultural y por su capacidad de conectar con el público. La serie nos enseñó que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, que los sueños pueden hacerse realidad y que a veces, las mejores historias son las que se escriben en la vida real. Y aunque el romance entre Kerem y Hande haya terminado, el legado de asterisco Lofi sin deer asterisco perdura. La serie sigue siendo un referente para muchos fans, un recordatorio de que el amor,
la amistad y la felicidad son posibles. Asterisco asterisco consideraciones finales, especulación y realidad asterisco asterisco. Como siempre recordemos que todo lo que hablamos en este vídeo es, en gran medida, una interpretación, una especulación basada en lo que hemos visto y escuchado. No podemos saber con certeza lo que hay en la mente de Kerem Bürsin, pero podemos inferir, podemos analizar, podemos imaginar. Lo importante es respetar la privacidad de los involucrados, celebrar sus logros y recordar que la vida es un camino lleno de experiencias, de aprendizajes y de emociones. Asterisco asterisco conclusión y agradecimiento asterisco asterisco. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo sobre asterisco Love is in the air asterisco, Kerem Bürsin, Andercel y todo lo que rodea esta historia fascinante. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de la información, del análisis y de la especulación. Si es así, no duden en dejarme un comentario abajo diciéndome qué les pareció, qué más les gustaría que analizara, o simplemente compartiendo sus propias opiniones y teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Gracias por ver el vídeo. No se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.